Tema 13. La comunidad internacional y la construcción de la paz. La lección parte de una rápida mirada al contexto internacional, y a la presencia institucional que en él mantiene la Iglesia. A continuación se aborda la paz, que encuentra amplio eco en las fuentes cristianas, como don de Dios y al mismo tiempo como exigencia moral. Finalmente, la lección se acerca a la reflexión moral sobre la guerra. Hoy resulta imprescindible tomar en cuenta la enorme evolución que han sufrido las formas de hacer la guerra desde el siglo XX. El Concilio Vaticano II, celebrado unos años después de las dos grandes guerras, se ocupó también de esta materia y realizó esa esperada revisión, con aportaciones importantes que hoy no se pueden desconocer. 1. La comunidad internacional. Uno de los elementos que comporta el proceso de la globalización consiste en la creciente interdependencia que existe en nuestro mundo, que se extiende a los distintos sujetos de la comunidad internacional. Estos no pueden ser ya, si es que lo fueron alguna vez, unidades independientes o autárquicas, sino que el desarrollo de las naciones apunta de forma innegable a una dimensión internacional del bien común. Por otra parte, la convivencia entre las naciones se funda en los mismos valores últimos que deben presidir las relaciones humanas en todas sus formas, la verdad, la justicia, la solidaridad, la libertad, etc. No obstante, la mayor complejidad y dimensión de la comunidad internacional, hace indispensable contar con un entramado institucional y jurídico, con reglas pactadas y surgidas del diálogo entre los sujetos que la componen, con el objeto de promover la cooperación entre las naciones y encontrar soluciones pacíficas a los conflictos que comprometen la seguridad internacional. Desde tiempos relativamente recientes, y particularmente con ocasión de las dos grandes guerras, se sintió esa necesidad de construir la comunidad internacional también en sus planos institucional y jurídico. Así, tras la Primera Guerra surgió la Sociedad de Naciones, 1919, con el objetivo de establecer la paz y rehacer las relaciones internacionales, muy afectadas por los traumas causados por el conflicto. Al fallar en su propósito de construir una paz duradera, la Sociedad de Naciones se disuelve después de la Segunda Guerra Mundial, dando paso a la creación de la Organización de las Naciones Unidas en California, en el año 1945. Además, se van integrando en ella, como organismos especializados, algunas organizaciones con tiempo de existencia como la OIT, 1919, u otras que fueron surgiendo tras la Segunda Guerra, FAO, 1943, UNESCO, 1945, BM y FMI, 1944 a 45, OMS, 1948, etc. En ese entramado institucional desempeña un papel la Iglesia Católica, como institución transnacional que trabaja no solo en representación de intereses propios, sino que de manera acorde con su mensaje de alcance universal contribuye a afirmar las bases de la convivencia y del desarrollo de las personas y de los pueblos. La presencia de la Santa Sede en la comunidad internacional, que había sido preparada por algunos precedentes a principios de siglo, actividad concordataria y de mediación en ciertos conflictos, encontró un hito decisivo en la celebración de los Pactos de Letrán, 1929. En ellos se recomponía la relación con Italia después de la pérdida de los Estados Pontificios, 1870, y se reconocía a la Santa Sede como Estado independiente. Desde entonces y hasta la Segunda Guerra Mundial, continuó extendiéndose la diplomacia y la actividad concordataria de la Santa Sede. Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo un crecimiento muy notable de sus representaciones diplomáticas. En 1962 la Santa Sede mantenía relaciones diplomáticas con 50 estados, cifra que creció hasta los 88 al final del pontificado de Pablo VI, y hoy son más de 190 los países en los que existen nunciaturas o delegaciones. Actualmente, la Santa Sede despliega una ingente actividad internacional de participación en conferencias como miembro con derecho a voto o como observador, presta una colaboración inestimable en tareas humanitarias, desempeña funciones de mediación, etc. Resulta difícil de valorar la influencia ejercida por la Santa Sede, y en particular por la figura de Juan Pablo II, en la disolución del telón de acero y la caída del muro de Berlín en 1989, símbolos del período de la Guerra Fría. Más allá de la presencia y actividad institucional de la Iglesia, el mensaje cristiano aporta bases sólidas sobre las que puede construirse una convivencia en paz, y promover el desarrollo integral de los hombres y de los pueblos. Desde el Evangelio pueden iluminarse problemas concretos como el nacionalismo cerrado o excluyente, el racismo, el rechazo al inmigrante,
la indiferencia ante las diversas manifestaciones de la pobreza, y muchas otras injusticias que no pocas veces alimentan los conflictos internacionales. A continuación nos ocuparemos de la paz en el mensaje cristiano y de la reflexión ética sobre la guerra. 2. El valor de la paz en la tradición cristiana. A. Breve apunte bíblico. En el pueblo de Israel la paz es ante todo un atributo de Dios, y la violencia, el mal en todas sus formas, encuentra su causa última en el rechazo voluntario de Dios o de sus criaturas, es decir, en el pecado. Esa violencia alcanza las relaciones interpersonales y sociales. Pero una promesa de paz está presente como tema central del Antiguo Testamento, el anuncio del Mesías príncipe de la paz, Is 9, 5, que vendría a restaurar una paz duradera. El tiempo mesiánico está caracterizado por la abundancia material, por la unidad de todos los pueblos en el culto al Dios de Israel, y por una pacífica prosperidad, Is 2, 4. El Nuevo Testamento presenta la paz como un valor del reino que Cristo viene a traer. Así se pone de manifiesto en el Sermón del Monte, que declara bienaventurados a los mansos y a los artífices de la paz, Mt 5, 5 y 9, declara superada la ley del talión, 5, 38, y enseña el amor a los enemigos, 5, 44. El mismo Jesús resucitado confiere a sus discípulos el don de la paz esté con vosotros, LC 24, 36, y en 20, 19. Jesús mismo es nuestra paz, dirá ese Pablo, F2, 14, porque ha derribado el muro de la separación, la enemistad. B. Naturaleza de la paz. La paz, que se inscribe en el núcleo del mensaje evangélico como muestra este brevísimo apunte bíblico, designa también un anhelo del corazón de todo hombre. Por eso, ese Agustín afirmaba que todos aspiran a la paz, incluso quienes hacen la guerra. Y es que la paz es un ingrediente imprescindible de una vida humana lograda, de la felicidad como aspiración radical de las personas y de los pueblos. El pensamiento cristiano no ha concebido la paz en términos meramente negativos, como si consistiera solo en la ausencia de conflicto abierto, o en cualquier equilibrio de fuerzas en lucha, por ejemplo, una hegemonía ejercida de manera despótica. La paz se comprende, más bien, como fruto de la vigencia de un orden. También aquí merece mención Agustín, que definía la paz como tranquillitas ordinis, es decir, la tranquilidad que sigue a la vigencia de cierto orden. ¿De qué orden se trata? De aquel que permite satisfacer de una manera justa las aspiraciones legítimas de la vida, es decir, disfrutar de los bienes espirituales y materiales que conforman una existencia humana digna. Tomás de Aquino, tomando en cuenta la definición agustiniana, se refiere a un triple orden en el hombre, con respecto a sí mismo, a Dios y a los demás. Y completa el concepto al añadir que la paz incluye la concordia, unión de diversas personas en un mismo querer, pero va más allá, pues también forma parte de ella la paz interior, es decir, la unión armónica de las distintas tendencias que el hombre encuentra en sí, CFR. STH, 22, Q29, A1. ¿Quién es el artífice de ese orden, a quien corresponde ponerlo? La paz es el resultado de la acción conjunta de Dios y del hombre, o en otras palabras, es un don de Dios y al mismo tiempo fruto de la justicia, es regalo y conquista o tarea moral. Veámoslo brevemente. C. La paz como don de Dios y tarea moral. Como don de Dios, la paz es una característica del obrar divino que se expresa en la creación de un universo ordenado y en la redención del hombre rescatado del pecado. En este sentido radical, el lugar de la paz definitiva es la bienaventuranza eterna, se nos entrega por la misericordia de Dios como don escatológico, pues se nos promete la posesión de Dios, sumo bien que satisface toda aspiración, y de una forma irrevocable. A esta plenitud de la paz definitiva se refieren diversas expresiones de la plegaria cristiana por los difuntos, descanse en paz, el sueño de la paz, etc. Pero la paz es también una aspiración histórica, donde se anticipa el don de Dios y se articula con la respuesta del hombre. En este sentido, la paz pertenece también al orden práctico, exige el compromiso de todos y se extiende a las redes relacionales de la existencia humana, tanto las macrorelaciones, política, economía, comunidad internacional, etc., como también las microrelaciones, familia, amistad, comunidades pequeñas. Se comprende así la paz como un edificio que se asienta sobre cimientos morales. La distinción recién apuntada dota de realismo al discurso sobre la paz, pues indica que,
sobre los fundamentos últimos del orden moral que tienen a Dios por garante, la paz es una conquista, una tarea moral, es decir, que el establecimiento de relaciones pacíficas entre los hombres y los pueblos comporta un empeño permanente, porque en la historia nunca puede disfrutarse la paz de una manera irrevocable. Esto es así porque todo orden social, en sus exigencias más concretas, está sometido a continuos cambios, tiene carácter histórico, admite determinaciones de cierta estabilidad pero nunca definitivas. Por eso la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima, GS 78. Afirmar que la paz tiene carácter moral equivale a decir que no se hace de una vez por todas, que con frecuencia puede verse amenazada o llegar a quebrarse, y entonces es preciso reconstruirla. La noción de reconciliación se hace necesaria en un discurso realista sobre la paz, tanto la reconciliación con Dios por el pecado como la que tiene lugar en las relaciones humanas, resultan hitos inevitables en el camino hacia la paz. Ya vimos la necesidad de la misericordia, perdón, y de la caridad, como complementos que impiden al afán de justicia degenerar en deseo de venganza. Por eso, la redención del pecado obrada por Cristo constituye la fuerza pacificadora por excelencia, pues revela un amor más fuerte que el pecado, el único capaz de restablecer los bienes perdidos. En consecuencia, se puede afirmar la responsabilidad de todos de trabajar por la paz, y por tanto el empeño por hacer realidad los valores que están en la base de una convivencia pacífica, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, etc. En otras palabras, existe el deber de evitar la guerra que atañe a todos, pero recae de forma específica sobre la autoridad, a quienes gobiernan compete fomentar el diálogo y los medios no violentos como vía para reclamar derechos legítimos o resolver los conflictos que puedan surgir. La reflexión moral ha sido tradicionalmente muy reacia a legitimar el empleo de la fuerza en todas sus formas, incluso cuando los objetivos que se persiguen puedan encontrar alguna legitimidad. El recurso a la fuerza es siempre un mal y por eso se entiende como un recurso último, según el argumento del mal menor, no como una opción más entre otras vías posibles. Por su potencial destructor, el recurso a la fuerza solo puede legitimarse muy pocas veces y bajo condiciones muy restrictivas. Aquí encuentra su razón de ser la grave censura moral que merecen las diversas formas de violencia ejercida por afán de poder o con desprecio por las personas, revolución, terrorismo, etc. Veamos con más detenimiento lo que se refiere a la guerra. 3. La reflexión ética sobre la guerra, tradición y renovación. A. La legitimidad de la guerra en su origen y en su desarrollo. Más allá de la exposición sobre los fundamentos morales de la paz, el pensamiento clásico se ocupó también de la ética de la guerra, como un intento de discernir en qué condiciones se puede recurrir a la fuerza para defenderse de una agresión injusta. Esta reflexión tradicional, cuajada después en las normas del derecho internacional de guerra, Aius Belli, había distinguido dos grandes conjuntos de problemas, los relativos a la legitimidad de la guerra en su origen, es decir, cuáles son las razones y las condiciones que pueden justificar el comienzo de una guerra, Aius ad bellum, y de otro lado, lo que toca al desarrollo de la guerra, o sea, el esfuerzo para aclarar qué prácticas son legítimas y cuáles no en el curso de una guerra, Aius in bello. Esta distinción se hizo clásica, una guerra que se considera legítima en su origen, no justifica cualquier género de acción ocurrida en su desarrollo. Y también a la inversa, una guerra iniciada de forma injusta, no convierte automáticamente en crímenes todo lo que ocurre en su curso. Los dos ámbitos de cuestiones han encontrado y encuentran todavía hoy extensos desarrollos. En una visión muy sintética, el Aius ad bellum remite a las condiciones para determinar la legitimidad o no del recurso a la fuerza. El principio fundamental o punto de partida es el de la legítima defensa y puede entenderse como una exigencia de derecho natural, a nadie se le puede negar el derecho a defenderse, incluso empleando la fuerza, bajo ciertas condiciones. Se ha de tener en cuenta que en el orden internacional, a diferencia del contexto nacional donde compete al Estado garantizar la seguridad, no existe una autoridad fuerte o una instancia superior para resolver los conflictos, más allá de aquellas a las que los Estados decidan someterse voluntariamente. Es este un campo de aplicación del razonamiento moral general conocido como el principio de doble efecto o las acciones con efectos indirectos. Bajo ciertas condiciones, es legítimo hacer el bien incluso si comporta males previstos pero inevitables, poner un tratamiento médico que, a la vez que cura, produce efectos secundarios no deseados.
En referencia a la guerra, las condiciones que suelen indicarse son válidas también hoy y todavía resultan objeto frecuente de discusión en los estudios de filosofía política. Se pueden enumerar así: 1. Que exista una causa justa. Hoy se interpreta como una concreción del derecho a defenderse. Esto excluye el recurso a la fuerza bélica para reclamar otros derechos incluso legítimos, y con mayor motivo las guerras por mero afán de conquista o de expansión territorial. Debe existir, por tanto, una agresión para la seguridad de la comunidad nacional o internacional, que represente una amenaza cierta, grave y duradera. Algunas observaciones conviene señalar: es innegable que el binomio agresión-defensa suele presentar dificultades en la práctica no pequeñas. Determinar quién agrede y quién se defiende puede ser complejo y no depende solo de quién emplea primero la fuerza, pues existen formas de provocación y de acoso que permiten calificar la acción de respuesta como defensiva. Más controvertido resulta el concepto de guerra preventiva. No obstante las dificultades, la distinción tiene un peso innegable para avanzar en el juicio moral sobre la guerra, que no permite sin más abandonarla. Aquí se incluyen también las acciones de injerencia humanitaria, la acción externa que recibe un país que ha sido atacado o está en situaciones que comprometen gravemente la supervivencia, matanzas étnicas, violaciones generalizadas de los derechos humanos, terrorismo, hambrunas, etc. Se trata de un principio que busca implicar a la comunidad internacional en los asuntos de un Estado. Y por tanto, plantea dificultades: la limitación de la soberanía de un país en favor de la protección de ciertos sectores de la población o de todo un pueblo, CDSI 504 a 506. Existe la tendencia de los gobiernos a magnificar las razones que les inducen a la guerra, como si la causa reclamara el compromiso de todos porque reviste un cierto carácter absoluto o sagrado. En ocasiones, se llega a invocar el nombre de Dios. A este respecto, declaró Benedicto XVI, nunca es aceptable una guerra en nombre de Dios. Cuando una cierta concepción de Dios da origen a hechos criminales, es señal de que dicha concepción se ha convertido ya en ideología. Mensaje Paz 2007, N10. 2. Que se hayan agotado los medios pacíficos para resolver el conflicto, es decir, que el empleo de la fuerza sea un recurso último. Detrás late la idea del mal menor: el uso de la fuerza es siempre un mal, que en ocasiones muy excepcionales se justifica para evitar males mayores, pero solo después de agotar las vías de la política y la diplomacia, las oportunidades que existan de mediación en el conflicto, las posibles sanciones económicas o de otro orden, etc. 3. Que existan serias posibilidades de éxito. Esta condición, que podría entenderse incluida en el principio de proporcionalidad, niega legitimidad a un proceso que provocará con seguridad daños ajenos y propios y no traerá consigo una defensa efectiva, por inferioridad militar u otras razones. Aquí cabe mencionar los desastres causados por las guerras de honor, que pueden conducir hasta la destrucción de un pueblo con tal de evitar el deshonor de una rendición. 4. Que exista proporción entre el bien que se pretende y los males que se causarán previsiblemente, es decir, que el empleo de la fuerza defensiva no cause males mayores de los que representa la agresión. Este principio de proporcionalidad es una clave importante de todo el discurso moral sobre la guerra. Es legítimo un uso defensivo de la fuerza que sea proporcional a la agresión. La acción militar trata de poner al adversario en situación de no poder combatir, busca neutralizar su capacidad ofensiva. Si ese objetivo ya se ha alcanzado, no se justifica una acción que vaya más allá de lo exigido por la defensa. Aquí radica el punto de conexión entre el aeius ad bellum y el aeius in bello. Para poder establecer la proporción es preciso conocer en qué consistirá concretamente la guerra, y esto es precisamente lo que trata de definir el aeius in bello: las prácticas que son admitidas en la guerra, y las que no. En relación con ese cálculo, está el poder destructor de las armas modernas, de las que se ocupó el Concilio Vaticano II, como tendremos ocasión de ver después. Que sea declarada la guerra por la autoridad legítima. Algunos autores añaden esta condición que puede parecer de importancia menor. Se refiere, en primer lugar, a que la verificación de estas condiciones pertenece al juicio prudente de la autoridad, CFR. CEC 2309. Y por otra parte, la declaración es requerida en la medida en que da paso a un contexto nuevo diverso del de paz, en el cual son aplicables normas jurídicas también diversas. Por lo que se refiere a la aeius in bello, responde a una sencilla afirmación: la ley moral continúa vigente durante un conflicto armado. Por eso,
existen multitud de normas y convenciones que tratan de restringir la fuerza a lo imprescindible y contener su uso indiscriminado, CFR. CEC 2312-13. El principio fundamental, como se ha dicho, es que se legitima solo aquella fuerza necesaria para neutralizar la capacidad ofensiva del enemigo, lo que pase de ahí constituye un uso ilegítimo de la fuerza, destruir objetivos civiles, disparar sobre no combatientes o incluso sobre soldados desarmados, etc. Aquí tiene en su lugar la importante distinción entre objetivos militares y civiles, el respeto por el estatuto que regula el trato debido a los prisioneros o heridos, las normas relativas a la asistencia humanitaria, etc. Se trata de normas más importantes de lo que pueda parecer a primera vista, pues su existencia y su observancia nos alejan de lo que se ha denominado guerra total, como tendremos ocasión de ver en el siguiente apartado. Por esa razón, existen desde tiempo inmemorial normas específicas para tiempos de guerra, un derecho de guerra, que viene a sustituir al derecho ordinario durante la vigencia del contexto bélico. La infracción de esas normas por los combatientes es juzgada ordinariamente por tribunales especiales, que entienden de los así llamados crímenes de guerra. B. Necesidad sentida de renovación. La enseñanza del Concilio Vaticano II. A nadie se le escapa la enorme distancia que separa las formas de la guerra vigentes desde la antigüedad hasta el siglo XIX, de las que se han desarrollado desde el siglo XX a nuestros días. Los avances de la producción industrial y de las tecnologías bélicas han incrementado el potencial destructor de los ejércitos, hasta el punto de que lo que hoy denominamos guerra difiere de lo que esa misma palabra designaba en épocas anteriores. Más concretamente, la barbarie de las dos guerras mundiales marcó hondamente la conciencia de la humanidad, que demandaba una revisión de la justificación tradicional de la guerra. Una prueba más de esa conciencia es el surgimiento del movimiento pacifista, que aun con algún precedente en el siglo XIX, cobra auge a partir de la Segunda Guerra y adquiere la forma específica del pacifismo antinuclear. Tras las guerras mundiales, se sucedieron las tensiones entre bloques durante los años de la Guerra Fría. En 1961 se construía el muro de Berlín y al año siguiente tuvo lugar la crisis de los misiles en Cuba, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Poco después, en 1963 Juan XXIII publicaría la encíclica Pacem in Terris. Al mismo tiempo, crecía exponencialmente el número de cabezas nucleares instaladas por las dos superpotencias enfrentadas, en lo que se conoció como la carrera de armamentos, percibida por todos como una amenaza de dimensión global. En este contexto se celebraba el Concilio Vaticano II, del que se esperaba una renovación en este punto de la reflexión acerca de la guerra. Tal renovación venía urgida más por la transformación de las formas empíricas de la guerra moderna, que por una evolución de los principios éticos en esta materia. Debía valorarse de nuevo la aplicación de esos mismos principios, el derecho a defenderse de una agresión injusta, etc., a una realidad transformada por la experiencia de conflictos bélicos inéditos, que no encontraban precedente ni por su magnitud ni por la destrucción que comportaron. El concilio trató la cuestión en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que dedicó a la promoción de la paz el cap. V, el más extenso de la segunda parte. Y puede decirse que las expectativas de renovación se vieron sustancialmente satisfechas. Si hubiera que destacar de forma concisa los puntos más significativos de la doctrina conciliar, podrían indicarse los siguientes: la exhortación a evitar la guerra como una obligación o responsabilidad moral, 82, la necesidad de frenar la carrera de armamentos, 81. Pese a los múltiples males que la guerra comporta, es parte sustancial de la enseñanza conciliar la reafirmación del principio según el cual no puede negarse a los estados el derecho a defenderse recurriendo al uso de la fuerza, siempre que se trate de un recurso último y se ejerza guardando la debida proporción, 79d, y finalmente, el concilio destaca la condena taxativa y formal de la guerra total, 80. Vale la pena que nos detengamos al final de la lección en este punto, que atañe a cuestiones relativas a la ius in bello. Tras afirmar el derecho de los estados a defenderse por medio de la acción militar una vez agotadas las vías pacíficas, la Constitución trata de delimitar el ejercicio de ese derecho, que no justifica obviamente cualquier género de respuesta. Decir que la guerra no justifica cualquier género de acción, equivale a decir que hay acciones que siempre y en cualquier lugar han de ser consideradas como criminales, y ni siquiera un contexto del todo excepcional como el bélico, es suficiente para justificarlas. De ahí que en esos casos tampoco pueda aducirse como excusa de conciencia la obediencia debida, las órdenes criminales no vinculan la conciencia, al contrario,
existe obligación de oponerse a ellas y evitar en lo posible hacerse cómplice de esos crímenes. El concilio se refiere, una vez más, al horror y la maldad de la guerra, que crece con el incremento de las armas científicas. 80. Esta mención a las armas científicas debe entenderse como una referencia genérica a las nuevas tecnologías aplicadas a la guerra, nuclear, química, bacteriológica, etc., aunque por su difusión y la amenaza que representaba para el mundo, se debe pensar en primer lugar en el desafío nuclear, que aflora con frecuencia en estos números y será retomado al hablar de la carrera de armamentos, CFR 81. El texto añade una importante precisión: el empleo de esas armas puede producir destrucciones de tal magnitud, que sobrepasan excesivamente los límites de la legítima defensa. Como se puede apreciar, se trata de una afirmación relativa al principio de proporcionalidad ya visto, lugar de encuentro entre la eius ad bellum y el eius in bello. Pues bien, el concilio avanza una determinación del juicio práctico: la destrucción indiscriminada que provocan estas armas científicas nunca guarda esa proporción, o en otras palabras, no se puede legitimar la destrucción masiva como una forma de ejercer el derecho a defenderse. Es precisamente este potencial devastador de la técnica el que obliga a examinar la guerra con mentalidad totalmente nueva. 80. La necesidad de renovación de la mentalidad se justifica, por la destrucción catastrófica de las dos grandes guerras, incluidos los ataques aéreos a enteras ciudades europeas y finalmente los bombardeos atómicos sobre el Japón, ordenados por Truman en agosto de 1945. Estos hechos pesaban todavía en la conciencia de todos y explican que se recoja en este punto una declaración formal de condena, expresada con una solemnidad que no encuentra paralelo en otras páginas del concilio. Teniendo esto en cuenta, este concilio, haciendo suyas las condenaciones de la guerra mundial expresadas por los últimos sumos pontífices, CF Pío XII, alocución 30 de septiembre de 1954, p. 589, mensaje radiofónico, 24 de diciembre de 1954, pp 15 ss, Juan 23, Enc. Pacem Interis, pp 286 a 291, Pablo VI, discurso ante la ONU, 4 de octubre de 1965, pp 877 a 885, declara: toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes, es un crimen contra Dios y la humanidad que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. GS 80 CD. En el texto citado, la versión castellana traduce como condenas de la guerra mundial la expresión condemnationes belli totalis, la cual no alude a la extensión geográfica de la guerra, sino al principio de proporcionalidad. El derecho a defenderse nunca legitima una guerra total, por definición sin límite, sin distinción entre población civil y militar, y en definitiva sin atención a las normas del derecho internacional que tratan de limitar sus daños. De nada sirve invocar el derecho a defenderse cuando se cometen actos barbáricos que han de ser siempre considerados crímenes contra Dios y la humanidad. Vale la pena notar que esta condena rigurosa no tiene por objeto ningún medio técnico o clase de armamento, nuclear o de otro tipo, sino las decisiones o conductas de carácter político o militar, que persiguen la destrucción indiscriminada de personas y objetivos civiles. Y obsérvese también que una postura de pacifismo a ultranza recibe mucho aliento de una tal comprensión de la guerra total, como ejercicio de violencia arbitraria y sin límites definidos. Más allá de la necesidad de reconocer el derecho a la legítima defensa de los estados y de analizarlo de cerca para delimitarlo, el concilio ofrece un contrapunto importante al afirmar sobre todo el compromiso urgente que a todos concierne de empeñarse en construir la paz y avanzar por el camino que a ella conduce, la tarea permanente de la justicia, la solidaridad y la caridad.